Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete. Buenos días, querido auditorio, noches, tardes, lo de siempre. Estamos reconectándonos nuevamente en otra temporada de Café con Piquete y hicimos ciertos análisis para dar ciertos formatos, pues si no nuevos, sí un poco más adaptados tal vez a un público mayor, ¿no? Eso ya lo veremos de acuerdo a resultados. El tema que nos trae aquí es el de cómo los medios y la información han cambiado, han modificado a la democracia por algo que Byung-Chul Han llama infocracia, ¿sí? Y que sustituye al voto de la gente y que sustituye a la participación de la gente. Y se pasa de un plano político, el plano político social muere para pasar a un plano individual en el que cada uno tiene una opinión diferente. Esto ya había yo hablado en alguna ocasión antes acerca del totalitarismo, pero los estados totalitarios, pues de lo que tratan es de controlar a la gente para que la gente ahora sí que no más o menos haga lo que ellos quieren, o sea, como fue en la sociedad disciplinaria, en la que era la biopolítica, los cuerpos estaban atravesados por el poder y se hacía ciertas cosas para que la gente hiciera lo que los poderosos querían. Al principio era el poder soberano y entonces era el reino. Cualquier falta que se hacía, cualquier cosa que se hiciera contra el rey, no era contra el Estado, era contra el rey, era la soberanía del rey. Y así es como se hacía, se penaba a los infractores, ¿no? Porque habían faltado al rey, al soberano. Ahora pasamos a las sociedades, o sea, decía las sociedades totalitarias, tenemos sociedades en las que, bueno, que ya hemos visto, ¿no? Tal vez la Unión Soviética, ¿no? El régimen nazi en Alemania, el régimen fascista en Italia, en que el Estado toma el control total de la ciudadanía para que la ciudadanía funcione como el Estado quiere y vaya donde el Estado quiere. Ahora, en la actualidad, tenemos un ejemplo de Estado totalitario que es China, que es clarísimo, ¿sí? Es clarísimo, no hay discusión. Ahora, incluso en la tercera oleada de la pandemia o cuarta, ya no me acuerdo cuál, salen algunos videos, a mí me tocó ver uno en el que, bueno, primero se prohíbe que la gente salga a la calle, la gente no puede salir a la calle. Y en un video de eso se ve de un tipo que sale de su casa y lo agarran unos individuos que no tienen además ni siquiera tipo de policías y lo prenden y lo llevan, pues quién sabe a dónde, pero así está el rollo, ¿no? Y hay otras sociedades aparentemente libres, como la gringa o la europea, o ya de nosotros, ¿sí? Los tercermundistas, en las que la democracia cuenta porque cuenta el voto libre y soberano de cada uno, por ejemplo acá, o la democracia representativa de Estados Unidos, que es por estados, que también es un cuento, pues eso de la democracia representativa, porque hay muchas manipulaciones y hay estados como Florida, que no sabemos, bueno, yo no lo sé por lo menos por qué situación, tiene una votación mucho más alta que los demás, ¿no?
siendo que no es un estado ni tan rico ni tan importante. O sea, yo diría, pues Nueva York, no sé, ¿no? Pero no es así. Pero el caso es que en apariencia todo el mundo, todo es democrático, ¿sí? O sea, todo se da a decisión de la gente, pero esto no es cierto. La democracia en Estados Unidos murió hace más de 60 años, en cuanto se acabó la situación de, pasó, digo, más, la Segunda Guerra, se reagrupan los poderes en Estados Unidos y empiezan a hacer una manipulación de otro tipo. Ahí es donde sale la cuestión de American Dream, ¿no? El sueño americano, en el que todo el mundo tiene, todo el mundo es un decir, ¿no? Pero mucha gente, por lo menos en las ciudades, tiene acceso a una casa en los suburbios y en esa casa pueden tener un auto y pueden tener una lavadora y una televisión, etc. Y eso es un cuento, eso de la democracia, no hay tal democracia. Pero a partir del neoliberalismo es cuando viene la sociedad de la información o la sociedad de control. O sea, Roosevelt amarra al liberalismo económico gringo, que por él sucedió la crisis, que por y bueno, todo el mundo sucedió la crisis del 29, del siglo pasado. O sea, los controla y ahí se la van llevando hasta que llega el neoliberalismo. ¿Y qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo quiere decir que, porque además no es un neoliberalismo político, como podría haber sido el de en la época de la Reforma, de Juárez o otras cosas así, ¿no? Sino que es un liberalismo en el que los productores de bienes y servicios y los comerciantes de bienes y servicios pueden hacer lo que gusten. Entonces, y de eso también ya hemos hablado, la única libertad que al fin existe es la libertad, también libertad de mercado, ¿no? Porque en la competencia entre grandes y pequeños, pues tampoco hay mucha libertad. Pero entonces se viene en la red, o sea, el neoliberalismo se ve apuntalado por las redes sociales. El neoliberalismo tiene 32, 33 años, rifándose en el caso de nuestro país desde Miguel de la Madrid. Él es el que inicia, le da un trunco a la economía, viene con una inflación terrible, que ya casi ganábamos millones de pesos y cosas así. Y aparentemente con Sanías de Gortari se detienen. Y lo que sucede con el régimen de la digitalización es que la digitalización controla ahora, antes en la sociedad de la disciplina el Estado controlaba por medio de los cuerpos, era la biopolítica, ¿sí? Ahora es el control de las mentes, que también antes se controlaban las mentes, pero ahora es mucho más directa la injerencia de las redes sociales, por ejemplo. ¿Tú qué piensas, Armando? Sí, mira, estamos ciertamente viviendo un cambio, o ya tenemos un buen rato viviendo este cambio de época. Lo que pasa es que la gente no, digamos, en el día a día no lo distingues. O sea, todo esto que estás mencionando, esta evolución, ¿no? Esta forma en la que el poder se hacía, digamos, teatral, se exhibía, lo reconocías en una persona, ¿no? Su propia indumentaria, o sea, había todo un simbolismo, ¿no? Que reforzaba la idea de poder o de autoridad, ¿no? De este tipo de sujetos. Y con la democracia y con la modernidad se cuestionan esos principios de autoridad, empezamos a movernos en una lógica distinta, pero una vez que estamos insertos en este cambio, en esa transformación, pareciera que la gente no notamos que dentro de este mismo ambiente, ¿no? Capitalista, moderno, ha habido mutaciones, ¿no? Mutaciones del poder, mutaciones de las relaciones de las personas con el poder, con las instituciones, ¿no? En las que cada vez pareciera que es como el punto, ¿no? Es cada vez más decisiva lo que
ingenuamente nosotros llamamos medios. O sea, como si fueran algo neutro que solamente nos sirven para comunicarnos, ¿no? Como si nada más fueran conductos, un medio, Eso, ¿no? vehículos. Vehículos, ¿no? En los que expresas, dices, ¿no? Y entonces pareciera que el vehículo en sí mismo es neutro, que no modifica la realidad, que no la distorsiona, sino que solamente es un conducto. Y entonces la mayoría empezamos a utilizar esto, así empezó la televisión, ¿no? Así empezaron, ¿no? O sea, digo, a lo mejor sí nos dimos cuenta de que las mismas, hasta las campañas políticas estaban cambiando, ¿no? O sea, pero no nos, o sea, alcanzar como entender la dimensión de esta transformación de lo que estás diciendo, de cómo los medios, primero televisivos, ¿no? Y ya después todo el rollazo de estos, la más media, todo lo que implica, ¿no? Estas formas de comunicación, ¿no? Cada vez más personalizadas, ¿no? Cada vez que te individualizan más, que te parcelan más, que te acotan más como persona, es algo que no se alcanza a percibir. O sea, pareciera que estamos más o menos diciendo lo mismo y haciendo lo mismo, pero no. Pero realmente sí ha habido una transformación que ha modificado el concepto de gobierno, de control, dices tú, ¿no? De este tránsito, ¿no? De manejar o de disponer a base del miedo y del dolor, ¿no? El disciplinar a las personas por el dolor, por el sufrimiento, ¿no? Por el castigo, por las penas, ¿no? Y de repente se cambia el discurso, dice, ¿no? Para que ahora la gente se someta a un sistema, pero por imperativos de felicidad, por imperativos ¿no? De éxito, por imperativos de superación personal, ¿no? Ahora ya no te tienen que amenazar, ahora nada más te meten en la cabeza el imperativo de la felicidad, ¿no? Y entonces ahora, digamos, estamos en una mutación que ha cambiado todo. Todo. No solamente la pandemia nos alteró, ¿no? Nos terminó por... En realidad este pinche fenómeno, con o sin pandemia, se estaba dando. O sea, esta transformación de nuestro concepto de democracia, de política, de representatividad, todo eso que estás diciendo ha venido cambiando. Entonces sí, lo que estás diciendo es súper importante, súper interesante. Yo empecé a notar, por ejemplo, no sé, hace algunos años, cuando se estaban haciendo elecciones locales, que empecé a notar cómo los candidatos de los partidos pues ya estaban en una onda de marketing total y ya estaban en la onda del selfie, en la onda de la apariencia, en la onda de que, obvio, el artista también pasa, ¿no? Como figura de influencia pasa a ser político sin pedo, o sea, puedes dar ese brinco. O el famoso, el deportista, ¿no? El empresario, o sea, cumples con un perfil de visibilidad, de notoriedad, ¿no? Que te dan los medios y eso te califica para ser político, para poderte dar una, ¿no? Fue una de las ingenuidades de haber metido a Lili Téllez en la política, ¿no? Eso, ¿no? Pues que era una señora, ¿no? Que tuvo sus 5 minutos de fama en la televisión y que pensaron que por esa exposición visual de la señora que era conocida, podía ganar votos, ¿no? Podía sumarse a un proyecto, ¿no? Podía favorecer, ¿no? Y pues ya vimos lo que pasó, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí. Hay toda una génesis de esto que viene desde la televisión. Cuando entra la televisión, que aparentemente es un medio de diversión, en apariencia es un medio de diversión, lo que entra, porque hablamos de los medios, acabas de hablar de los medios. ¿Y cuál es el problema con los medios? Que en los medios no hay medios prácticamente contestatarios, a lo mejor los hay en periodismo impreso, bueno, ahora también acá todavía, y algunas que otras cadenas de noticias como RT, que son contestatarias, pero están del otro lado, también están sirviendo un amo. Pero en este caso de Occidente, todos los medios de comunicación son de los mismos tipos. ¿Sí? Ellos son los dueños. Entonces,
ellos manipulan lo que se dice y lo que se oye. Entonces, cuando entran los 50 la televisión a la casa de los que pudieron, no sé si te acuerdas que era famoso por ahí 50, 60 que pasabas por las villas miserias y veías jacalones, tenían su antenota de televisión, ¿no? Todos, ¿sí? Entonces, esos tipos empiezan a meterse en nuestra privacidad, ¿sí? Y los programas que aparentemente son de diversión traen un contenido todavía en aquel entonces ideológico, ¿sí? En el que se manipula a la gente con el, pues ser bueno, buena madre en aquel tiempo, buen padre, las familias muy así, lo que sacan en los programas esos, y se van metiendo cada vez más, hasta que la gente cree que eso es lo efectivo, lo bueno, ¿no? Lo verdadero. Lo verdadero, ¿sí? Lo real. Y entonces, de ahí se va pasando. Yo me acuerdo nada más una anécdota que voy a comentar de fines de los 60 y principios de los 70, en los que los hippies, primero los hippies son manipulados para ser apolíticos, porque estaba la guerra de Vietnam. Entonces, la mota hace mucha gente apolítica, ¿sí? Puede llevar a otros lados, pero a mí me vale madre. Oye, ¿qué piensas del chingue su madre? Yo no sé. Pero cambian, curiosamente, en los 70, y de un individualismo que había en el baile y todo lo demás, cambian en los 70 a la coca. O sea, que hace el tipo codicioso, lo mueve, lo pone a moverse en la chamba, todo el mundo baila parejito, te juegas de los bailes de, o sea, como los de la Macarela, pero ya hace muchos años, ¿sí? Que los discos, todo el mundo bailaba igual. Sí, las coreografías de la música disco y eso, ¿no? Sí, la disco, eso. Entonces, el sistema es un camaleón que va cambiando como quiere. Y la gente no se da cuenta, o sea, porque además estamos en la situación de la reificación, en que la moda cambia. Pues, ¿quién chingados es la moda para cambiar o para que cambien las cosas? ¿De dónde salió esa señora, cabrón? ¿Tiene voluntad? ¿Tiene opinión? No, lo que tienen son una bola de cabrones que están atrás, que están dictando todo lo que se va a hacer, ¿no? Y llegamos otra vez, fue una cuestión rápida, fue una ejemplificación hacia el neoliberalismo que va de la mano de la infocracia, ¿no? Lo que tú dices, o sea, ya se ve la mercadotecnia. O sea, el bueno del Reagan, por ejemplo, que es el comienzo del neoliberalismo en Estados Unidos junto con la Thatcher, ¿sí? Son los adalides del neoliberalismo occidental. O sea, es pura mercadotecnia. Reagan gana por mercadotecnia. Es el actor de lo que hablabas, es el actor. Ahí es donde empiezan los actores y todos los rollos a subir, ¿no? A nivel presidencial. Y sucede que hay una cosa que se llama Big Data, ¿no? El Big Data son unos bancos de datos gigantescos, ¿no? Digo, no es uno solo, ¿no? Están divididos, pero se manejan los datos de todos nosotros, ¿sí? Ahí están. Entonces, pues yo sí quiero ir a sacar datos de ti para ver, pues, quién eres. Bueno, ahí nada más me voy a Google y ahí está tu biografía, ¿no? O qué te vendo, ¿no? Sí, sí, pero eso es a lo que voy. ¿O qué te vendo? Pues entonces me voy ahí y veo tu perfil. Digo, yo como individuo, para mí como individuo no es tan fácil, ¿no? Pero Facebook, que maneja a cientos de millones de güeyes, pues tiene los recursos para hacer eso y más, ¿no? Es más, ¿te acuerdas cuando se les pelaron 80 millones de usuarios? ¡Ay, se nos fueron los datos! Se escaparon, no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces empiezan a vender los datos de la gente. Y llega un momento en que ya no hay individuación, sino la individuación
de Jung, ¿sí? Que es el que yo llego a ser, a estar en el mí mismo como individuo, sino a ser un individuo, o sea, un individuo porque estoy aislado. Es una cápsula como las de Matrix, yo ejemplifico con Matrix mucho. Una de las cápsulas donde está el tipo ahí metido, nada más dando energía al sistema. Pero también eso ya pasó. Ahora de lo que se trata no solo es de dar la energía al sistema, sino de comprar y hacer lo que se debe de hacer. Pero además, o sea, curioso porque este principio, este nuevo principio de individuación, o sea, como bien decía, ¿no? Ahora ya no es la colectividad anónima, ¿no? No es la masa, ¿no? En la que no es el hombre unidimensional de Marcuse, ¿no? O sea, el X, sí, el que es uno y es todos, ¿no? No, ahora tenemos una nueva individualidad justo por eso que estás diciendo. O sea, hoy una forma de limitar tu rostro, ¿no? Es con tus likes, con tus preferencias, ¿no? Y entonces a lo que le vas dando like, a lo que le vas moviendo, a los canales, a los influencers que sigues, ¿no? A donde te metes, ¿no? Va registrándose en ese Big Data, ¿no? Y va delineándote a ti como un posible sujeto, ¿no? Que está determinado por sus elecciones, por sus likes, por sus preferencias, por tus horas de uso de tu celular, ¿no? O sea, ahora tu celular es el gran revelador de quién eres tú, ¿no? Ándale. Sí. Ahorita, por ejemplo, te comentaba, mi celular anterior se fregó la pila y entonces me tuve que comprar otro con todo el dolor de mi corazón porque no están carísimos. Y entonces ahora se la pasa reclamándome porque no he puesto mi localización. No sabemos cuál es su localización y cada que lo prendo me dice, no sabemos. ¿Qué te importa, no, güey? Sí, digo yo, ¿por qué tienen que saber? Es que para que sepas, pues ya sabes, si te secuestran, o sea, para tu propia seguridad, como dicen las cámaras de los bancos, por su propia seguridad lo vamos a grabar, por mi propia seguridad. Si llegan y me roban en el banco, nunca van a agarrar a los rateros, pero si los roban ustedes, vas a ver si no los agarran. Y si yo soy uno de esos rateros, me ven peor, ¿sí? Es por la seguridad de ellos. Y entonces viene dándose de fuera, o sea, desde luego con el celular, lo que tú dices, ya estás balconeado en donde estés, ¿sí? Pero tenemos además las cámaras en las calles, ¿sí? Que van viendo dónde andas. O sea, ya en los famosos programas de los policías buenos, que tienen controladas a las cámaras en las que entonces van persiguiendo a los rateros, ¿no? Ya se fue por acá y se fue por allá, pero igual te siguen a ti sin tener nada que deba, simplemente eres contestatario o políticamente no estás de acuerdo y entonces pues ahí te clavan, ¿no? Y entonces, y en la cuestión del Big Data hay una herramienta de la que muchos hemos oído hablar, pero no sabemos, bueno, yo no sabía, yo ahora leí un poco, no lo entendí mucho, que es el algoritmo. Entonces, el algoritmo, si yo alimento un algoritmo con ciertas preferencias y ciertas cosas y cierta información, ese algoritmo me va a manejar a mí con lo que tú dices, los likes, y o sea, para eso es el algoritmo, ¿sí? Mis emociones incluso, ¿no? Porque si yo me agarro en el Facebook, por decir algo, me insulto a alguien o no estoy de acuerdo con él, todo va a quedar registrado. Y ahí están registradas mis emociones, mis gustos políticos o no políticos o sexuales o mis preferencias sean las que sean. Entonces, tu salud, tu religión, tu todo. Todo. Antes eran un poquito más, antes de que fuera tan fuerte, hace varios años, hace muchos años, era que de repente te decían, oiga, aquí hay un centro de salud que si les das tus datos de salud te van a decir cómo estás. Y ahí ¡pum!, te pescaban todos los datos y ya venían a ver qué te vendían de medicinas o a ver a qué hospital te mandaban o qué sé yo, ¿no? Y
Pero al fin y al cabo lo que sucede es que nos convertimos en mercancía. Cada uno de nosotros es una mercancía intercambiable por dinero, por influencia, por posición, ¿sí? Hay un documental, no me acuerdo, desde ayer estuve buscando lo que no me acuerdo cómo se llama y que describe de esto de una manera muy gráfica, sobre todo en las redes sociales. Hay un sujeto que es un chavo, un adolescente, y entonces está colgado de un espacio virtual, y entonces si lo estimulan por acá, voltea para acá, si lo estimulan para acá, voltea para acá, si lo estimulan por acá, voltea para arriba, y se va moviendo de acuerdo a las estimulaciones que se le dan, ¿sí? Entonces, si nosotros antes, el siglo pasado, nos peleábamos con la cuestión de la libertad, ¿no? La libertad y contestatario y fuera el fascismo y lo que tú quieras, y salíamos a la calle, o sea, tipo 68, o veto a saber 71, o veto a saber, pues eso ya no se puede, ¿no? Eso ya no es posible, porque empezar, o sea, los pedos que hubo durante la pandemia, pues quién salió a la calle a decir, oigan, que hijos de su tal, ¿por cuál están haciendo esto, no? O sea, el control es por todas partes, pero yo por eso creo que el famoso virus es un virus de diseño, ¿sí? Que se lanzó a la calle con un propósito, en el que además se decía que el capitalismo ahora sí iba a caer, y el capitalismo, o los capitalistas más grandes, se hicieron más fuertes que nunca, ¿no? O sea, fue todo lo contrario de lo que algunos izquierdistas creían que iba a suceder, de manera muy optimista. Todo esto, o sea, y no lo vemos en lo cotidiano, no se ve en lo cotidiano, porque estamos acostumbrados a, el Facebook es el Facebook, el teléfono es el teléfono, el WhatsApp es el WhatsApp, no hay pedo, y en el WhatsApp también todas nuestras conversaciones están captadas. Fíjate, es que, mira, hay algo que también, y es parte del desmadre que estamos comentando, que estás comentando, y es que este tipo de actividad, esta migración en nuestra forma de concebir, de alimentar nuestros estímulos, nuestros gustos, de hacer accesible, ¿no? De que seamos accesibles como mercancía, ¿no? Para las empresas que están detrás de todo esto, supone también una mutación de la inteligencia, ¿no? Sí. Digamos, el desplazamiento, ¿no? Del conocimiento a través del libro y de la lectura, ¿no? A través de la educación y de la cultura. Ahora tenemos cosas que no suponen ese esfuerzo, ¿no? No suponen, dicen, ¿no? No suponen, o ya no necesitas tanto tiempo para sentir que le hayas, para sentir que sabes, ¿no? Exactamente. Hoy la idea es que exigen de ti una inteligencia mucho más pragmática, tu capacidad para resolver, ¿no? Situaciones al momento, y ya no, para lo cual la lectura, el libro, la educación, la reflexión, peor la meditación, o sea, son cosas, menos. o sea, menos, Sí. o sea, no los necesitas, o sea, eso ya, o sea, no es casual, ¿no? Como decíamos la otra vez del Homo Videns, ¿no? Que a través de la televisión se haya desplazado la lectura y la manera de adquirir conocimientos cada vez, ¿no? Se haya dirigido no solamente a cambios en la forma de adquirir conocimientos, sino también cambios en lo que para hoy en día es ser inteligente. Claro. ¿Qué significa conocer hoy en día, no? Y entonces, pues está cabroncísimo, porque te digo, esas cosas no las percibimos hasta que no viene alguien y nos dice, oye, ¿ya te diste cuenta que cada vez lees menos? Que cada vez estás llevándote más por información de impulso, que cada vez, ¿no? Esto que llamas bueno, que se le llaman las infodemias, ¿no? O sea, que ya no solamente es el pedo de la publicidad engañosa, sino de una serie de información que ya ni siquiera tienes manera de contrastarla con la realidad. Ni de procesarla. Ni de procesarla, o sea, tú simplemente... Tanta que dices, ¿qué pedo?
tanto, pero también es digamos, un modo de información que apela más a respuestas inmediatas, de estímulo, de reacción, ¿no? Por eso lo que le llaman las polarizaciones sociales, ¿no? O sea, la gente se polariza básicamente porque no piensa, ¿no? Y porque está respondiendo a estímulos inmediatos de odio. A la emoción. Entonces, por ahí dicen que por eso el pedo de esta nueva paradigma es también la ausencia del otro, ¿no? Es decir, suples al otro porque ahora del otro solamente tienes una caricatura, ¿no? Tienes un objeto que se te vendió como una fake news, ¿no? Como una falsedad que el único que busca es impactar esa percepción, ¿no? Y busca alterar, ¿no? Busca suplir, busca que ya el otro sea irrelevante. Y como dicen, pues no solamente el otro va a ser irrelevante, sino que al final del día, pues es como puro puto monólogo, ¿no? Porque cada quien está solamente recibiendo la información de lo que él cree, de lo que él considera, y solo te va a llegar la información de los medios y los intereses que a ti te gustan, ¿no? Claro, claro. O sea, ya se fue a la chingada la alteridad, se fue a la chingada la verdad, se fue a la chingada, ¿no? O sea, estamos en ese punto, ¿no? Estamos en ese punto, ni más ni menos, ¿no? En el que el otro, el interés en el otro, dado caso, es mercantil, ¿no? Digo, si el otro me sirve, si le puedo sacar algo ya, y no mercantil nada más en cuestión de, digo, si es de dinero mejor, pero favores o conocimientos o guías o lo que sea, pues lo uso. Y si no, pues me vale madre el otro, ¿no? Y entonces llegamos al narcisismo. Decía también otra lectura que tuve, decía que tanto la depresión como el narcisismo eran males de la clase media en el siglo pasado y principios de este, ¿no? Las depresiones no se veían en la clase alta ni se veían en la clase baja, quién sabe qué era eso. Y el narcisismo igual, ¿no? Pero ahora sí ya es democrático, ya hoy es que la gente, o sea, es más, tú ves unas conversaciones o memes o lo que sea, comunicados en Facebook o lo que sea, no, pues que son cada vez más hay más deprimidos, ¿no? Y el narcisismo, pues ahora todo el mundo, porque ahora te hacen solo voltear hacia ti mismo, ¿sí? El narcisismo es, y es un poco lo que hablaba hace rato, es la situación en la que el otro no cuenta. O sea, en el aparato psicológico está el yo, ¿sí? Digo, el superyo y lo demás, pero dentro del yo, y el superyo es de alguna forma un otro, ¿no? O era, no lo sé. Pero cuando yo tengo un diálogo con el otro, yo doy cabida a ciertas reflexiones, y si el otro todavía contrasta lo que yo estoy diciendo o me confronta con mis creencias o mi discurso, digo, yo me puedo enojar o no, pero tengo la oportunidad de reflexionar acerca de lo que si me está diciendo el otro puede ser más cierto que lo que yo pensaba, ¿no? Pero ahora no, como ya no hay otro y todo, yo me hablo a mí y todo es para mí, pues no hay pedo, ¿no? Yo tengo razón. ¿Sabes? O sea, ahí, un ejemplo muy, pues a mí me parece patético, ¿no? Entiendo y no quiero ser irrespetuoso con el sentimiento de las personas, pero me parece patético. O sea, me parece patético que, por ejemplo, en el Facebook yo encuentro con muchísima frecuencia personas que le escriben a otra que no tiene Facebook y le felicitan y le hablan y le dicen, y es un bebé, ¿no? O es una señora que no tiene Facebook y que tampoco va a leer lo que estás poniendo. Pero, claro, bueno, hacia el extremo de que si se viene el aniversario luctuoso de alguna persona, te comunicas con ella a través del Facebook. ajá, Y le dices, mamá, te extraño, ¿hace cuánto tiempo, no? Y dices, güey, sí, ¿qué chingados nos está pasando, cabrón? sí, O sea, o sea, este asunto de simular una alteridad sí, en la que realmente lo que se está mostrando es que no hay otro. Es como un monólogo que quiere hacerse público, que quiere notoriedad, que quiere aprobación. Pero tú sabes que ni tu mamá está leyendo el Facebook, ¿no? Desde el más allá.
Y tú sabes que una niña a la que le estás diciendo feliz cumpleaños, hijita, eres lo máximo, te amo, eres mi, porque yo recuerdo cuando estabas en mi panza y, o sea, güey, no te va a leer, cabrón, ¿no? O sea, lo que Tiene quieres es que 3 años, pues no hay forma, ¿no? o sea, güey, o sea, lo que quiere más bien es que le pongamos like y le digamos, wow, qué mamá tan a toda madre eres, ¿no? Eso. Oye, te felicito Qué bonito por tu sentimiento. dedicación y guau, guau, Sí, guau, sí, ¿no? sí, mamá Porque luchona. es lo mismo, o sea, traer más y más halagos, ¿sí? Que es un problema. Pero además halagos falsos, halagos cibernéticos, o sea, porque o sea, antes te ponían la pinche estrellita aquí en la frente, ahora te ponen el like en el espacio cibernético, ¿no? O sea, y uno se está ya te estás midiendo con eso. O sea, puedes entrar en depresión si tus publicaciones no tienen likes, cabrón. No, bueno, hasta los pinches conflictos de pareja ya salen allí, Sí, ¿no? O sea, le mientas la madre, le dices, lo acusas, lo exhibes, le tiras indirectas y estás esperando que tus amigos sepan que estás hablando de ese güey o de esa güey y te apoyen y digan a huevo, bien dicho. O sea, cabrón, perdón, o sí, sea, esa es la nueva subjetividad, es el nuevo sí, paradigma de las relaciones, ¿no? sí, en la que es la sociedad de la transparencia, ¿no? Eso, Y en la que todos somos transparentes, fantasmas, menos los que dominan, ¿no? claro, o sea, Antes, sí, sí, perfecto, o sea, lo que no es transparente es que a través de ese tipo de pendejadas que uno está haciendo, hay un güey que se va a beneficiar. Eso es claro, lo que no es claro. transparente. Eso es lo que no es transparente, o sea, porque el otro jamás se va a presentar y va a decir, gracias papá por darme esos datos que los voy a usar contra ti, cabrón, ¿sí? Sea como sea, ¿no? Sí, Sí, de hecho, una vez, te voy a hacer otro cuate que te platiqué, Juan, el que vive en Canadá, que hacíamos estas pláticas y de chingada, y ya ves que antes hoy llevas 3 años de amistad con Pedro López y la chingada y no sé qué. Y una vez a Juan y a mí nos pusieron ahí que no sé cuántos años, que son buenos activistas, y dices, ay, hijo de tu puta madre, ¿no? No, hasta se te hiela la sangre y dices, no mames, ya me calificaron y todo, cabrón, ¿sí? Ya soy activista y activista, pues es como terrorista, como todos los istas que hay, ¿no? Comunista, pedorrista, lo que sea, ¿no? Ya te calificaron, ya estás ahí, ¿sí? Y todavía, aún así, seguimos dando datos. Ahora, o sea, el problema es que la religión del psicoanálisis cambió a la de la información. ¿Sí? Ahí es donde nos confesamos. Ya no es con los sacerdotes, ¿cómo se llama este? confesionario. Confesionario, con el confesionario o con el terapeuta en su consultorio, ¿no? Ya es acá, y además estamos confesándonos con nosotros mismos, ¿sí? Lo cual vamos a lo mismo y digo, pues qué chingón soy, ¿no? Cuando yo le platico a otra persona, o sea, con lo que yo me siento mal, o si yo soy malo o me creo mal o lo que sea, tengo la oportunidad de que haya una contraposición y otra manera de ver la situación. Cuando yo me confieso en Facebook o lo que sea, TikTok o la mamada, no hay oportunidad de nada porque yo me estoy diciendo a mí mismo, diciendo que yo soy o muy bueno o muy malo o muy lo que sea. Y eso no tiene ningún beneficio más que para el dominador, ¿no? Sí, sí, y mientras tanto, mientras eso permanece tras bambalinas en la oscuridad, pues y esta es parte del desmadre también, o sea, de repente el chiste, el humorismo, la broma se convierte, pues no en un asunto meramente catártico, sino también un asunto de distracción brutal, ¿no? De evasión total, o sea, pero además, o sea, ya ni siquiera es el chiste elaborado, ¿no? El chiste, ¿no?
como estos argentinos, ¿no? Que fueron tan famosos, ¿no? Les Luthier, ¿no? Ah, sí. Pero no, ahora son cosas, pero totalmente de estímulo, ¿no? O sea, a mí me sorprende, dices, oye, cabrón, ¿cómo chingados la gente puede entretenerse imitando la voz de un cabrón y repitiendo el chiste de otro güey, pero ¿no? Con su voz, pero tú actuándolo, Ajá, ¿no? ajá. O sea, dices, güey, o sea, ¿cuál es la pinche gracia, cabrón? Y sin embargo tienen miles de likes o de visitas o de compartir, ¿no? Y dices, oye, realmente sí está pasando algo entre nosotros, realmente sí se está alterando nuestra percepción de nosotros mismos y de la realidad, ¿no? Realmente sí se Sí. está dando este juego terrible. O sea, sí. Entonces, y bueno, qué bueno, mano, que en una sesión como esta, que habrá muchas otras igual, ¿no? Que estén exhibiendo estas cosas, ¿no? Claro. Que digan, oye, de veras, ¿ya te diste cuenta qué pedo con cómo se ha transformado tu percepción de las cosas, de ti mismo? Tus mecanismos de aprobación, cómo se han transformado, ¿no? ¿No? Sí. Cómo se han achatado tus gustos, ¿no? Cómo estás ya, digamos, instaladísimo, pero instaladísimo en identidades prefabricadas, ¿no? Con las que tiendes muy fácilmente a identificarte y ese sí mismo junguiano se fue a la chingada, o sea, no aparece por ningún lado, cabrón, o sea, aquí la identidad te la dan, te lo da el ciberespacio, ¿no? Te lo dan los likes, te lo da salud, te lo da Gracias. el que te identifiques o no con la camiseta de un equipo, o si estás Sí. en contra o no de ciertas cosas, o sea, dices, güey, neto, esa es tu identidad. A eso se reduce, a esas marcas, que además son totalmente de consumo, que además son Sí, totalmente sí. de cosas que además esos que están generando ese abanico de basura, les vales absolutamente madre como persona. Totalmente, eres una mercancía, o Sí, sea, eres una mercancía para ellos que con los likes y con la participación, es más, ahorita que decía lo del equipo de fútbol, ¿no? ¿Hace cuántos años ya que las camisetas de los jugadores de los equipos que quieras traen comerciales de Vancomer o Banamex o cerveza Corona o su chingada madre, ¿no? Que no tenían por qué tenerlas, ¿no? No tendrían más bien por qué tenerlas. Pero ahí están, entonces ahora ya es eso, ¿no? O sea, y te compras una playera o te compras una y trae el cocodrilito y la puta madre y dices, y eso, qué chingados me da. O sea, además, estos cabrones están haciendo publicidad y ni siquiera te pagan, sino que te cobran, cabrón. ¿Sí? O el Adidas acá atrás o qué sé yo, ¿no? Pero además, o sea, viene la cuestión de la comunicación, los memes y las frases cortas lo que hacen, o sea, generan odio y no hay necesidad. ¿Por qué no se lee además? Porque además no se lee porque se cree que ya se sabe lo que se tiene que saber. Y si yo veo que un meme dice, pues el cacas Obrador y ¿qué el cacas Obrador? ¿No? Tienen razón, esos güeyes tienen razón, eso están diciendo, o el güey que está diciendo no sé qué mamada contra no sé quién, pues tiene razón, igual tiene razón. O sea, me conectaron dentro de una tribu, ¿sí? Dentro de una tribu con tipos que creen lo mismo que yo creo, que tienen las mismas creencias que yo. No digo que piensan porque no piensan. Y es otro de los problemas de las redes sociales. Todo el mundo puede entrar a las redes sociales, son muy democráticas y todo el mundo se puede expresar, cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Y la mayoría, ahora sí, me van a disculpar porque tampoco quiero lastimar sensibilidades, pero es como los taxistas, las personas que han llenado hace muchos años, que vienen de provincia del DF y se meten de taxistas y hacen un desmadre del tráfico porque no saben manejar, ¿no? O sea, así es como se ha generado. Digo, ahorita ya es por lo que sea, pero así fue como se generó. Ahora entra la gente a decir lo que se le pega mañana con unos niveles muy bajos. O sea, no nada más es que se hayan convertido, o sea, ¿tú quién eres? No, pues tú siempre fuiste, y esos que siempre fuiste se empezaron a juntar
y empezaron a contaminar a todos los demás. Es que sí, o sea, es que además, o sea, lo que, como decíamos hace un momento, o sea, no, las tribus no dan pie para argumentos, dan pie para ocurrencias, ¿no? Dan Eso. pie para el chiste fácil, dan pie para el albur, ¿no? Sí. Es allí Para hacer, donde... sí, perdón, para Sí, hacer no, conexiones de odio. ándale, ¿no? Entonces, el problema es, o sea, que ni siquiera uno dice, oye, cabrón, ¿y cómo fue que yo vine a parecerme tanto con esta bola de cabrones? Sí, sí, ¿Cómo sí. fue que llegamos a tener esa afinidad de, o sea, qué nos vino a condicionar para que viniéramos para que viniéramos a llegar aquí, cabrón? Para que cayéramos ahí, ¿no? O sea, dije, cabrón, ¿y por qué estoy conviviendo con, no? ¿O por qué personas tan diferentes, aparentemente, terminan dándole like a las mismas tonterías, cabrón? Sí. O sea, ¿qué pinche mecanismo ya terminó por igualarlos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El problema es que ese mecanismo lo que supone es que tú no uses tu inteligencia, que solamente te sientas atraído por la cuestión facilona, por el chiste estúpido, por la descalificación, Sí, no. o por estrategias de miedo, si quieres, ¿no? O sea, Sí. Es como como ya dije. Los grupos de WhatsApp, ¿no? Que además hay grupos de WhatsApp que aparentemente están dedicados a alguna situación en particular, y es a lo que menos se dedican, porque todo el mundo se la pasa regando mierda por todas partes, ¿no? Digo, este es el grupo de los ecologistas, y de lo que menos hablan es de ecología, porque todos pasan chistes, memes, tarará, ta, y se acabó. Y es lo mismo en el Facebook y en las redes sociales, ¿no? Sí, no, está tremendo. O sea, hoy parece políticamente más correcto defender la vida de una planta que la vida de un transexual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso. Dices, cabrón, te cae. Sí, o sea, digo, es que ya hay una confusión muy grande, o sea, yo creo que la vida de la planta y la vida de los animales, porque además somos un planeta solo, un solo planeta, perdón, en el que estamos todos. Sí. Vale, ¿no? Claro. Pero tú no puedes poner a una planta antes que a una persona que se está muriendo de hambre, ¿no? Claro. Mames, ¿no? Y menos los grupos sociales, ¿no? Claro, o esta pendeja controversia de los médicos cubanos, ¿no? Sí. En que todos salieron a defender a los médicos mexicanos y nadie a los pacientes que están esperando a ver quién, cubano o no, los va a ir a atender, y ahí lo que les valió madre fue la gente. Claro. Dices, a Y ver, pero el chiste es que el odio, o sea, dicen que López Obrador, ya para terminar, ya estamos pasando, fue el que empezó a dividir y a enfrentar a la gente, ¿no? Yo me acuerdo que hace más de 18 años, 21 años más o menos, empezó a hacer campaña López Obrador. Le empezaron a hacer la guerra sucia y empezó a haber campañas de odio. Desde hace más de 18 años, cabrón. ¿Sí? Y ahora dicen que él fue el que dividió a la gente. Sí. Mira, o todavía más grave, Carlos, o sea, eso que es totalmente cierto, pero todavía algo más grave, o sea, pensar que la polarización de la sociedad es a partir de este pinche juego de imaginarios, ¿no? De fifís y de chairos y la chingada. Cuando la verdadera polarización es de una pobreza y de una riqueza totalmente desmesurada, o sea, esa polarización que... Obscena, o sea, no. Pero esa no se nota, esa está bien. La pobreza como la riqueza que hay, cabrón. Esa está normalizada, esa no es polarización, es que así es la vida. Eso no hay pedo, no, es que parte del pedo es ese. López Obrador, que se empezó a ver la pobreza y la riqueza, y dijeron, no mames, pues si eso nunca lo habíamos discutido con el PRI, ni con el PAN, ni con nadie, no mames, ¿no? Claro. ¿Cómo nos exhibes como país? Ahora sí, cabrón, es como los olvidados que mandaron a la chingada a Buñuel porque insultaba al pueblo de México. Claro. O ya sea de colmo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo sobre esto, o sea, decir, cómo las fake news y cómo esta infocracia, ¿no? Esta manera en la que ya se están cambiando la percepción y la comprensión de las cosas es tan cabrona que apenas acabamos de ver, ¿no? A líderes políticos diciendo
que si perdieron 4-2, ellos ganaron. Sí. Güey, y dice, Es que no fueron 6-0, cabrón, fueron 4-0. 4. Entonces aquí la pinche onda dices, oye, cabrón, o sea, ese es el punto, ¿no? Fíjate, o sea, ¿cuál es la lógica de estos güeyes? O sea, estos cabrones suponen que puedes argumentar, mover los números, mover las cosas de tal pinche manera, porque suponen ellos que la verdad no existe, cabrón. Que todo es un asunto de percepción. Que yo puedo darle la vuelta a las cosas por donde, como a mí se me acomode, y vender. Mi opinión es tan válida como la tuya, no hay pedo. Eso. Oye, pero no pensamos igual, no hay pedo. Tú piensas como quieras, yo pienso como quiero, como, cabrón, ¿no? Sí. Y la verdad se va a chingar a su madre. A final de día, lo que están buscando es el impacto mediático en las personas. No la argumentación, sino impactarlos. Claro. Que vean acá súper ganas, hasta porque aparte los hijos de la chingada, cual psicópatas, cabrón, salían en la televisión riendo, sonriendo, felices de la madriza de 4-2 que les metieron. Y ¿no? Como paleta payaso, decían, no, como paleta payaso, cabrón, sonriendo y con el palo adentro. Sí, que fue lo mismo que hicieron con las elecciones de medio camino, cuando se perdieron muchas alcaldías del DF, pero se ganaron 15 gubernaturas, ¿no? Y dicen, ya nos lo chingamos, pues ¿de dónde, güey? ¿A qué hora? O sea, ¿cómo puedes creer eso? Sí. No, de que no, sí, o sea. Tremendo, o sea, apenas estaba yo viendo, o que subió en Twitter este imbécil de Calderón diciendo que en su gobierno se luchó frontalmente contra el narcotráfico, que él veló por la seguridad de las familias. O sea, dice, fíjate, o sea, él está, yo me imagino, o sea, o está imbécil y loco, o estaba pedo, o simplemente él está pensando que hablar con esa seguridad y con esa contundencia, como si no tuviera toda su gente metida en el tambo ahorita, por hacer justo lo contrario, ¿no? Pero que él puede convencer, o sea, todavía estamos jugando a esa visión, a eso que estás diciendo tú, ¿no? Cómo ese primer impacto, aunque sea falso, busca generar un ambiente, busca generar una percepción en las personas que condicione, ¿no? Que fortalezca, ¿no? Perdón, nada más otro ejemplo que también me quedé sorprendido de. Hay un cuate en el PAN, un senador del PAN, que está en contra de la unión de este amaciato del PRI del PAN, ¿no? Y que, pues, o sea, ya el PRI, o sea, dicen, no, pues ya te fuiste a juntar con puro malandro, ¿no? Y entonces el cabrón dice que lo que necesitan, que lo que les ha fallado, fíjate, dice el güey, lo que nos ha fallado es que no le estamos dando a la gente esperanza. O sea, y digo, es súper interesante, cabrón, o sea, porque él está en esa misma lógica de lo que estamos hablando. O sea, no estamos hablando de la verdad, no estamos hablando de la congruencia, no estamos hablando de nada, estamos hablando simplemente de venderle a la gente un producto que ella quiere escuchar. Y si la gente quiere que le digamos que van a estar mejor con nosotros, que hay esperanza para tener un país mejor y más libre y con más trabajo, se lo vamos a tener que decir, porque a base de odiar al otro no nos están haciendo caso, porque creo que nos odian más a nosotros que a este cabrón, ¿no? O sea, no, pero fíjate lo que te iba a decir, curiosamente lo de Calderón y lo de esto, es para reconvencer a sus convencidos de que así va la tocada. Ya ves, el pedo no es de Calderón, es ahora, él estaba defendiendo, y este ojete que no ha metido las manos. Exacto. No somos iguales. Sí, no somos iguales, además es otra de las guerras, ¿no? Los fifís y los chairos, ¿no? ¿Sí? Que además eso no lo inventó López Obrador, eso ya se venía, o sea, antes se llamaban ricos y nacos, cabrón. Digo, lo mismo, sí, no eran ricos. ¿Cómo les llamaban antes en los 70s? Popis, ¿no? Le llaman popis o... Los popis, los de la Ibero, carnal. Sí, y los ñeros, ¿no? Y los ñeros. Los ñeros o los nacos, ¿no? No, es que esos pinches nacos y no, o sea, nada más cambiaron la tesitura, es la misma mierda de siempre.
Ahora yo quisiera así ya terminar, porque si no va a suceder una de las cosas que estamos hablando, que además de que la gente no lee, tampoco escucha. Entonces, cuando algo es demasiado largo, pues ya no escucha, no tienen la capacidad ¿sí? de atención. Entonces yo propondría, yo sé que quedan muchas cosas adentro, pero yo propondría que siguiéramos la otra plática o con otro tema para la otra, para no cansar a nuestro ya Cansado auditorio. Y eso sería por mí. ¿Tú te quieres despedir, Armando? Pues simplemente darle las gracias a todos los que nos están escuchando, nos han escuchado. Pedirles que estén al pendiente de las cosas que siguen. Van a seguir las entrevistas, van a seguir las metamorfosis y estas conversaciones ahora pues con un aire, digamos, más coloquial, más de conversación, ¿no? Y vamos a dejar las cuestiones más técnicas o las análisis más, ¿no? Con nuestros invitados, ¿no? Con los que vamos a poder hablar de algunos temas específicos en los que ellos, ¿no? Están muy metidos y los vamos a invitar a platicar con nosotros sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, pues nada más agradecerles a todos su atención. Nos vemos la próxima. Claro. Y también, si es que este formato les llega de alguna manera, pues hacérnoslo saber por medio de comentarios y los likes, porque si no, ¿qué vamos a hacer sin likes? ¿No? Por favor, no nos borren, no nos vuelvan, ¿no? El No, fantasma de un que fantasma. perdamos nuestra identidad. Por favor. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego.